Muy buenas. Es para mí un privilegio el que ustedes me dan el poder llegar hasta sus hogares. Hoy vamos a tratar un tema que para mí es muy importante. Yo llevo 27 años, 26 años predicando el Evangelio y a mí me llama mucho la atención es de ver cómo la gente, cuando uno los confronta con la palabra de Dios, tienen excusas como, varón, la palabra de Dios no es para discutirla. O otro argumento, varón, es que usted no tiene amor. Y nos vamos a dar cuenta bíblicamente qué enseña la palabra de Dios sobre la discusión. Primero quiero citar un pasaje en el Antiguo Testamento, el caso de Jacob y Labán. Resulta que Labán, Jacob tuvo una discusión con Jacob tuvo una discusión con Labán por unas cosas que se le habían perdido. Entonces Labán vino persiguiendo a Jacob y Jacob vea lo que le dice. Aunque has buscado en todos mis enseres, y pregunta, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo delante de mis parientes y de tus parientes para que ellos juzguen entre nosotros dos. Cuando hay una discusión o un debate, es muy importante que la gente de afuera observe, escuche y analice lo que la gente dice en los dos bandos. ¿Por qué? Porque sencillamente, porque sencillamente la gente manipula a los demás. Y el objetivo es que la gente entienda lo que la palabra de Dios. Vea que Jacob viene y dice que los parientes tuyos y mis parientes juzguen qué es lo que yo me he robado de ti. Y cuando hablamos de la palabra de Dios es el mismo caso. Discutir, según el diccionario bíblico, discutir es buscar, discutir es examinar, discutir es pensar, discutir es razonar. Ojo, discutir según el señor Bain, un lexicógrafo del griego del Nuevo Testamento, dice que discutir es traer juntas dos razones diferentes, considerarlas y razonar. Ojo, esto es muy importante. Entonces, con esto en mente vamos a discutir, es a buscar, a examinar. En Romanos capítulo 13, en Romanos capítulo 12, Pablo le escribe a los romanos en cuanto al orgullo. ¿Por qué? Porque hay un problema pero muy grave cuando estudiamos la palabra de Dios. Y es que muchas veces se cae en el error de creer de que uno todo lo sabe. Y Pablo le dice a los romanos, en Romanos capítulo 12, versículo 3, es muy importante, y esto se lo dice a todos los cristianos, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Ojo a esto, el orgullo. Yo creo que mucha gente no debate o no discute con alguien es por el orgullo, porque les da pena o porque no saben cómo defender su doctrina. Aquí no se trata de quién sepa más, eso no es el objetivo de discutir. No se trata tampoco de ridiculizar a nadie, no. El problema que cuando se discute es que tenemos que ser humildes para aceptar la palabra que ha sido enseñada e implantada por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Santiago 1:21 dice, la palabra de Dios, la cual fue implantada, dice, recibid con mansedumbre la palabra de Dios, la cual fue implantada en vuestros corazones. Hay que recibirla con mansedumbre. Y el problema es que por eso el apóstol Pablo dice que nadie, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí mismo. Muchas veces por eso la gente no debate.
Y el argumento que la gente tiene es, varón, la palabra de Dios no es para discutir. Varón, es que la palabra de Dios no es, eso causa discordia. La palabra de Dios, dice la gente, si usted discute la palabra de Dios, eso es falta de amor. Bueno, voy a citar una serie de pasajes, como Hechos capítulo 15, para que ustedes mismos juzguen lo que dice la palabra santa de nuestro Señor. Dice, Hechos 15 capítulo 2, dice así. El apóstol Pablo y Bernabé están predicando en Jerusalén, pero resulta que habían unos hermanos del judaísmo que querían obligar a otros hermanos a que guardaran prácticas del judaísmo. Y vea lo que dice Pablo. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran discusión y debate, con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ojo, Pablo y Bernabé discutieron, ¿por qué? Porque era algo doctrinal. Les pongo un ejemplo. Muchos pastores hoy en día dicen que hay que pagar el diezmo, pero la Biblia sencillamente dice, en 1 Corintios capítulo 16, del 1 al 4, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced de la manera que ordené las demás iglesias de Galacia. Ojo, cada primer día de la semana. No como el cuentico que si todos los días usted se reúne, todos los días le sacan dinero. La Biblia no enseña eso. Eso es una falsa enseñanza. Entonces, ¿por qué hay que debatirlo? Porque hay que enseñar lo correcto y decirle a la gente que lo que están enseñando es falso. Es una falsa enseñanza. Ahora, entonces, se discute o se debate es algún punto en cuanto a la doctrina. Vean en Hechos 28, cuando Pablo les estaba predicando a los romanos, eran hermanos judíos de nacionalidad, que su prejuicio no los dejaba entender lo que Pablo les decía. Y vea lo que dice, Hechos capítulo 28, versículos 28 en adelante, dice, sabed por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre ellos. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo. ¿Se da cuenta? Cuando los judíos escucharon que la salvación también era para los gentiles, el prejuicio a ellos no los dejaba aceptar la enseñanza de Dios. Y empezaron a discutir, a debatir. El propósito del debate es sacar todo lo que son nuestros pensamientos humanos y razonables y dejar solo lo que es la voluntad de Dios. Ahora, vea qué importante. En Hechos capítulo 17, para todos aquellos que dicen que la palabra de Dios no es para debatir, entonces yo pregunto, ¿le creo a ustedes, mis amigos, o le creo a lo que dice la palabra de Dios? Dice Hechos 17:2. Pablo y Silas están en Tesalónica y vea lo que pasa. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos basándose en las Escrituras. Es que lo que no sirve discutir es cuando estamos en dime que te diré. Yo creo, yo pienso, a mí me parece, es que yo creo que eso puede ser así. No, eso no sirve. Pero si nos basamos en una discusión, en un debate bíblico sobre un tema bíblico, como por decir algo, ¿qué dice la Biblia en cuanto al plan de salvación? ¿Qué tiene que hacer el hombre para que Dios le perdone sus pecados? Si usted ve la televisión, la radio o muchos pastores en Facebook, le dicen a la gente, varón, usted no tiene que hacer nada. Acepte a Cristo, haga una oración de fe, levante su mano, haga esta oración de fe y ya Dios le perdona sus pecados pasados. Yo pregunto, con todo respeto y con toda humildad, ¿dónde enseña eso la Biblia? Deme en el libro, el capítulo y el versículo de la palabra de Dios que enseña esa doctrina. ¿Ve? Entonces, cuando yo hablo de estas cosas,
La gente dice, es que hermano, la Biblia no es para discutir. No, señores, no es que no sea para discutir, es que la Biblia, cuando se sacan argumentos bíblicos, quita toda falsa enseñanza. En Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados. El hombre debe creer, debe arrepentirse, debe bautizarse y debe perseverar hasta el fin. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mateo 28:19 Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Enseñándoles y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia no enseña que levantando su mano, haciendo una oración de fe, usted es salvo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Ve porque hay que debatir la palabra de Dios. Pero el debate tiene que ser con la Escritura, con base en la palabra de Dios. Ahora, vea en Hechos 17, versículo 17, Pablo de Tesalónica brincó a Atenas y vea lo que sucedió. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Y diariamente en las plazas con los que estuvieran presentes. Hechos 17:18 dice. También disputaba con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrerío? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y a este crucificado. ¿Se da cuenta? Cuando yo vengo y predico algo en lo cual usted no está de acuerdo, usted se incomoda. Si usted es un pastor y está escuchando este video, usted se va a dar cuenta que muchas cosas de las que yo estoy diciendo lo van a incomodar. ¿Sabe por qué lo incomodan? Porque su fe no está basada únicamente en la Biblia. Usted se basa mucho en su emocionalismo, o en que Dios me reveló, en que yo siento, en que varón, es que la Biblia no se puede discutir. O otro argumento muy importante que tiene la gente, es que varón, la mucha letra mata. Y citan 2 Corintios capítulo 3, versículos 15, 16 y 17. Pero cuando Pablo está hablando ahí de que la mucha letra mata, está hablando de la ley mosaica, dice que era la letra, la ley era la letra. La letra en 2 Corintios 3:15, la ley la llaman la letra y el evangelio lo llaman el espíritu. Por eso es que dice Pablo que la mucha letra, o sea, la letra del judaísmo mataba, porque no pudo salvar a nadie. Pero Jesús mismo dijo, ojo a esto, Juan 6, 66 al 68, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra del Mesías nos produce a nosotros vida, mi amigo, produce salvación. Por eso hay que defenderla. Ahora, vea qué importante, siempre hablando a la gente religiosa, porque un detalle muy importante, la gente que más dice que no hay que discutir, que la palabra de Dios no es para discutir, o que la mucha letra mata, son los hermanos, o son los religiosos, o son los pastores, o los sacerdotes, que casi nunca estudian la Biblia. Son los que más dicen, la Biblia no es para discutir. No, mi amigo, hay que analizar todo, retener lo bueno, pero hay que analizarlo. Hechos 18:4, vea lo que dice la palabra de Dios. Pablo dejó Atenas y se fue para Corinto. Y vea en Corintio, Pablo dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. ¿Cuál es el propósito de discutir o de debatir? Es persuadirlo a usted a que crea únicamente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Primera de Corintios 4:6 dice que Pablo y Apolos se pusieron como ejemplo. Dice, para que aprendáis a no entender más de lo que está escrito
Y eso es lo que le pasa a la gente hoy en día. La Biblia dice una cosa, entonces la gente empieza a argumentar. Bueno, varón, la Biblia dice eso, pero yo no creo que sea tan malo. Bueno, la Biblia dice eso, pero a mí me parece. Otro argumento favorito de los religiosos es, bueno, pero es que eso fue hace 2000 años. No, mi amigo, la palabra de Dios no tiene edad. La palabra de Dios no tiene épocas. La palabra de Dios no tiene culturas. Grabes eso muy bien. Ahora, en Hechos, capítulo 18, 4, el propósito de debatir o discutir es persuadir con las escrituras, nada más. Ahora vean, en Hechos 18, versículos 19 y 20, Pablo deja Corinto y vea lo que sucedió. Llega a Éfeso. Llegaron a Éfeso y los dejó allí. Y entrando él a la sinagoga, discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió. Pablo estuvo en Tesalónica, en Atenas, en Corinto y en Éfeso, y siempre andaba discutiendo sobre la palabra de Dios, andaba debatiendo. Entonces yo pregunto, ¿quiénes son ustedes para impedir que debatamos la palabra de Dios? ¿O es que ustedes no conocen la Biblia? ¿O es que les da miedo que por medio de la palabra de Dios, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? El propósito de debatir con la palabra de Dios es libertar a tanto creyente incrédulo. Suena contradictorio, claro, porque hay muchos creyentes que dicen creer en el Mesías y mentiras que están creyéndose en el pastor o en el sacerdote o en el líder espiritual. Porque son creyentes de estos hombres, no son creyentes de la palabra de Dios. Ojo a eso. Ahora, otro punto que quiero enfatizar muy importante. En Hechos capítulo 19, versículos 8 y 9. Ojo a esto. Cuando Pablo, Hechos capítulo 19, versículos 8 y 9. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndolos acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. El cristiano que no debate o no discute la palabra de Dios no merece ser llamado un hijo de Dios. He citado muchos pasajes, he citado mucha evidencia para quitarle a usted, amigo religioso, amigo evangélico, amigo testigo de Jehová o amigo católico, no sé de qué religión sea usted, quítese esa idea de que la Biblia no se puede discutir. La Biblia es para contender sanamente. ¿Por qué? Porque cuando usted contiende, la ventana espiritual se va a abrir y va a ser libertado. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero yo pregunto, ¿cómo la gente va a ser libertada si la gente le da miedo discutir o hablar de la Biblia? No, mi amigo, vea qué importante, en Marcos capítulo 11, versículo 29, el mismo Jesús nos dejó el ejemplo. Cuando Jesús estaba hablando con los escribas y los fariseos, vea qué importante lo que sucedió aquí. Jesús está predicando y los escribas y los fariseos le hacen una pregunta a Jesús. Pero Jesús les dice, ok, yo les voy a contestar esa pregunta, pero ustedes me van a decir, me van a explicar, les voy a contestar la pregunta, pero ustedes me van a responder esa pregunta. Y vea, cuando se debate, el propósito de debatir es descubrir al falso maestro. Vea qué importante. Y Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, respondédmela. Y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, él dirá, entonces ¿por qué no le creísteis? Mas si decimos de los hombres, pero temían a la multitud, porque todos consideraban a Juan
que verdaderamente había sido un profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y Jesús les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago esto. Ojo, ellos respondieron, no sabemos. Y Jesús no dijo que no sabía. Les dijo, hipócritas, ustedes no me quieren decir. Tampoco yo les voy a contestar esa pregunta. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, no tenga miedo de debatir la palabra de Dios. Hay un mandamiento para los cristianos, para todo creyente, y está en Judas 3, dice, amados, por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he tenido la necesidad de escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos, para que contendáis por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender con malas crianzas, con malas palabras o por insultar, ofender y humillar a la gente, eso no sirve, eso no edifica para nada. Pero contender con argumentos bíblicos, citando la palabra de Dios, esa es la voluntad de Dios. Dios les bendiga y recuerden, el discutir es un mandamiento para todo cristiano. Que Dios los guarde.